SF Debris presenta El auge y la caída del imperio de los cómics. Quinta parte, cruzando partes. Parte de lo que hizo que esta era de especuladores fuera tan fácilmente explotable por Marvel fue el momento. Un buen número de los personajes más famosos de Marvel se acercaban a su 30 aniversario. Los Cuatro Fantásticos, Hulk y el más importante, el Hombre Araña. Spidey tenía cuatro títulos mensuales. Incluso después de que McFarlane se fuera, Marvel mantuvo el suyo porque, necesitaban de las revistas por la demanda creciente. Sacaron a la luz incluso esta loca idea del 2099 en la que Stan Lee había estado trabajando hace unos años, pero que fue cancelado. No importaba, incrementó la línea. No solo trajo un nuevo flujo de ganancias, sino que cada uno vendría con su nuevo número uno, y los especuladores aman los número uno. Antes que esto pasara, Marvel había hecho su primer mega crossover de serie limitada desde las dos series de Guerras Secretas. Claro, habían hecho cosas como Guerra Evolucionaria y El Ataque de Atlantis, pero esto sería su propia serie limitada, con complementarios de varias series en la línea de Marvel. La serie fue El Guantelete del Infinito, y fue un éxito tanto financiero como en crítica. Pero eso significaba que esto tenía que continuar, así que el año siguiente vio Guerra del Infinito, y después Cruzada del Infinito, con aún más complementarios para igualar la gran cantidad de cómics producidos. Con menor éxito crítico que el original, pero continuó haciendo dinero, que era lo que importaba. Con Guerra del Infinito llegaron versiones retorcidas de nuestros héroes, así que naturalmente eso incluía al Hombre Araña. Este doppelganger supuestamente murió en un evento crossover del Hombre Araña, pero luego volvió a la vida y se le permitió seguir así más allá de la Guerra del Infinito, justo cuando Spidey enfrentaba un tipo de problema diferente, el 30 aniversario que mencioné. Bueno, obviamente esto demandaría portadas con truco, imágenes 3D del Hombre Araña que eran innovadoras, pero no era del tipo que quisieras ver de vuelta y recordarlo como un hito. Inexplicablemente, el evento coincidió con un nuevo desarrollo. Los padres de Peter Parker aparecieron vivitos y coleando de la nada. Esta subtrama seguiría por los libros por un rato, incluso cuando Venom, la antítesis del Hombre Araña, fue cambiado a antihéroe, manteniendo el sentimentalismo de los 90s, y obtuvo su propia antítesis en la forma de Carnage, liderando a un evento crossover masivo por 3 meses llamado Maximum Carnage, o como se le conocía en Marvel, Basura Maximum. Este hinchado exceso, mostrando a Carnage haciendo equipo con otros, incluido, Doppelganger, culminando en un arma que dispara rayos de buena vibra y tiene una ridícula cantidad de muertos entre los espectadores porque Carnage y su séquito existían solo para matar gente solo porque sí. De vuelta, por 3 meses. Y luego, alerta de spoiler para un cómic de hace 20 años, el amigo Harry Osborn regresa a ser el Duende Verde y finalmente muere en una trágica historia para el número 200 del espectacular Spider-Man. Pero luego es revelado que antes de su muerte, Harry fue quien puso todo el asunto de los padres de Peter en movimiento y en realidad eran falsos. Sí, ya sé qué sorpresa. Al final de esto, el Hombre Araña empieza a enloquecer y se pone melancólico. El héroe bromista era de repente un personaje oscuro y sin gracia, sobreexpuesto y falto de su metafórica alma. De forma no intencional, el Hombre Araña se volvió un símbolo del estado de los cómics. Otros títulos se metían al acto también. Los libros de los Vengadores tenían el suyo con el horrendo nombre Operación Tormenta Galáctica, más o menos al mismo tiempo que el gobierno estadounidense lanzó la Operación Tormenta del Desierto en Irak, aunque esto y la historia de Marvel no tienen nada en común. Y los X-Men estaban involucrándose en eventos anuales entre títulos. Ejecutores, que fue su primer evento después de que Jim Lee y Walt Portacio se fueron. Al año siguiente, Atracciones Fatales, que veía el regreso de Magneto. Y después de eso, el Pacto de Phalanx, pero estos eran vistos como intrusivos, tanto que Peter David, quien lograra tomar al equipo de segunda que le dieron para Factor X y lo convirtió en un éxito, renunció, llamando los crossovers un equivalente creativo de un canal raíz. Si bien las historias fueron un éxito y los libros se volvían populares, fue visto de igual manera por la audiencia y la crítica, un intento transparente para que leas todo de los X-Men. Así que se tomó la decisión de hacer algo realmente épico. La Era de Apocalipsis. El hijo del Profesor X viaja a través del tiempo para matar a Magneto, sus acciones causando una cadena de eventos que llevan a un presente distópico dominado por mutantes con Apocalipsis al mando. Una edición alfa lo inició. Todos los títulos X fueron cancelados y reemplazados con nuevas miniseries puestas en este nuevo tiempo, a lo que después hubo una edición Omega que restauró el statu quo y los títulos originales continuaron. La historia fue un éxito tanto financiero como crítico, solidificando aún más el estatus de la línea X como la punta del tótem de Marvel, y asegurando la posición de su editor, Bob Harris. Mientras tanto, Valiant seguía creciendo e Image se peleaba por lograr sus horarios.
Ahora, resulta ser que Steve Masarsky de Valiant y Jim Lee eran buenos amigos, a pesar del hecho que competían en el negocio de los cómics. Después de todo, las dos compañías no podían ser más diferentes. Valiant era un universo bien atado con reglas específicas y que poseía sus personajes. Image era un grupo más o menos entrelazado que tenía todo desde superciencia a mutantes a magia a la vez, cada uno poseído por su respectivo estudio. Y no se equivoquen, les pertenecían. Todd McFarlane, increíblemente rico y sabiendo que todavía no sabía bien cómo escribir un cómic, trajo a 4 escritores veteranos a Spawn. Alan Moore de Watchmen, Dave Sim de Cerebus, Frank Miller del Regreso del Caballero de la Noche y Neil Gaiman de Sandman. Cada uno de estos gigantes escribió a su manera por una edición, así que no es sorpresa que Neil Gaiman explorara cómo es ser Spawn. Y en eso creó la idea que había una gran legión de Spawns a través de la historia, así como crear los personajes de Angela y Cagliostro. Esto agregó algo especial a Spawn, algo que McFarlane no había considerado y estaba más que feliz de expandir en ediciones siguientes y explotar para el merchandising. Con Gaiman a gusto, claro, pues él había creado todos estos personajes y McFarlane había hablado tanto sobre los creadores que debían poseer su propio trabajo, apuntando a cómo los creadores como Kirby o Ditko habían sido estafados de su bien merecido dinero por estudios avaros, incluso teniendo en la misma edición una escena con brazos de personajes claramente pertenecientes a Marvel y DC, tratando de alcanzar la libertad que Spawn tenía porque su creador no lo vendió. Esto en serio estuvo en el cómic. Así que, como podrán imaginarse, McFarlane tendría que ser un gigantesco hipócrita como para no reconocer que estos personajes fueron creados por Gaiman y no compensarlo por cualquier uso futuro de ellos. Bueno, es curioso. Resulta ser que McFarlane es, de hecho, un gigantesco hipócrita. Cierto, McFarlane había creado el diseño de los personajes, pero los personajes mismos salieron de la imaginación de Gaiman, así que si bien McFarlane tuvo un rol, no era suficiente para ponerlo a él como el dueño y a Gaiman como un trabajador de alquiler sin ningún derecho siquiera. Él y Gaiman pasarían tiempo demandándose entre ellos hasta 2012, lo crean o no, cuando por fin accedieron a compartir un 50-50 de los personajes. Pero Valiant tenía una idea 50-50 diferente en mente. Masarsky y Lee reconocieron que la compañía del otro era muy diferente a la suya propia. Valiant era la historia de vieja escuela primero, el arte debía ser bueno, pero al final está ahí para apoyar ese aspecto del libro. Image era el opuesto exacto, el arte era primero, la historia era para después, y en el caso de Youngblood, después de nacer, pero en fin. Y los pensamientos de cada uno decían lo que cada uno era. Masarsky era un empresario al final, y Lee era un artista al final. Así que cuando él vio a Valiant, lo que vio fueron buenos e interesantes personajes con quienes le encantaría jugar un poco como artista y nuevo escritor, y Masarsky vio a Image y vio los números de ediciones simples que igualarían la mitad de la línea de Valiant entera. Un crossover fue negociado para ambos lados, y así un nuevo proyecto, Deathmate, inició. El equipo de Valiant lo odió. No tenían nada en contra de los de Image, pero Valiant tenía éxito porque manejaba un barco hermético, demandaba mucho y buscaba expandirse. Ser arrojados a este proyecto era solo otra maldita cosa que hacer cuando ya habían demasiadas malditas cosas que hacer en primer lugar. Liefeld, Silvestri y Portacio de Image, sin embargo, estaban listos para saltar con Lee, así que la propuesta fue que Solar de Valiant se encontraría con Void de los Wildcats de Lee, se volverían locos el uno al otro y destruirían sus universos, resultando en un universo fusionado Valiant Image. Había un prólogo y un epílogo Deathmate, y 4 ediciones internas, pero en vez de numerarlas, serían designadas como azul, rojo, amarillo y negro, y no tendrían que ser leídos en ningún orden. Azul y amarillo serían trabajo de Valiant, negro sería el libro de Lee, Silvestri y Portacio, y rojo sería de Liefeld. Bob Layton había sido asignado editor en jefe después de que Shooter fuera despedido y le dieron el timón del lado de Valiant de Deathmate. El prólogo fue más que nada de Valiant. Layton escribió las 2 historias con Winsor Smith en los lápices, y Jim Lee entintando la primera y Liefeld haciendo los lápices en la segunda. Sin embargo, para ahora Liefeld había mostrado que la compañía se llamaba Extreme Studios porque las cosas salían extremadamente tarde, y Layton se encontraba con su libro en pausa esperando por trazos en este maldito proyecto crossover. Valiant siempre trabajaba duro para llegar a las fechas. Aún sin Shooter, el personal creativo estaba determinado a que el programa no se escapara. Layton se encontró a sí mismo en la posición de tener que enfrentarse a alguien que no podía despedir y que no tenía un jefe con quien Layton pudiera hablar. Así que en una historia que estoy seguro Liefeld no cuenta con la misma
misma grandeza que la historia de la caída de DeFalco, Layton se encontró a sí mismo haciendo una sentata en la casa de Rob Liefeld, rehusándose a irse hasta que él se levantara de su trasero y dibujara la maldita edición. Layton entintaría después las páginas él mismo en su cuarto de hotel. Esto era una señal del problema que este proyecto maldito enfrentaba. Ningún lado entendía bien la caracterización del otro, así que el lado de la historia que Valiant enfatizaba no llegaba a su estándar usual, aun cuando dividieron sus libros en antologías de 4 historias cada uno con diferentes equipos trabajando en ellos. Los 2 libros de Image enfrentaron sus viejas némesis de siempre: tiempo. Negro llegó tarde y Rojo y el epílogo llegaron ridículamente tarde. Para cuando esos 2 salieron, el interés en el proyecto se esfumó y varios vendedores terminaron con un montón de copias que nadie quería. Era un síntoma de un problema más grande y mostraba las grietas que se formaban en la industria, para lo que Marvel estaba completamente desprevenido. En la próxima, la caída de la Casa de las Ideas.